En el día de hoy, hermanos, vamos a continuar en la carta en 1 Timoteo 6, y ya estamos en el último capítulo de 1 Timoteo 6, y el pastor Darío estuvo predicando acerca de lo que decía el versículo 11 en adelante, ¿ya? Y nos faltó ver una parte acerca de los versículos 6 al versículo 10, y es justamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Ya? Así que los invito a que busquen 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Y dice así: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos de comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El día de hoy les traigo un mensaje titulado Por amor al dinero. Y pensaba en la semana mientras preparaba el mensaje muchas cosas que vienen a raíz de buscar el dinero, a raíz de sacar un beneficio. Y me acordaba acerca de cuando yo era muy pequeño, mi mamá era muy estricta conmigo. Mi mamá era muy estricta y siempre fue muy severa. Y doy gracias a eso porque eso también forja un carácter en uno. Pero doy muchas gracias porque ella obviamente hizo una buena labor conmigo en la crianza. Pero había algo que yo no me gustaba mucho de ella, que en algunos momentos parecía ser, claro, era muy severa, y sobre todo cuando tenía la facultad de dar instrucciones. Y en algunas ocasiones ella nos mandaba a comprar a muchos de nosotros, y a mí también sobre todo me mandaban a comprar. Y cuando ella me mandaba a comprar, yo decía que no quería ir porque yo estaba jugando a la pelota con mis amigos, disfrutando ahí en la calle. Y ella salía para decir: Matías, anda a comprar algo, por favor, que necesito algo. Y mi respuesta era: pero mamá, yo no quiero. Y muchas de las veces, cuando mi mamá no era severa de inmediato, yo insistía en que no quería ir, porque no tenía deseo y porque estaba haciendo otras cosas. Pero mi mamá sacaba una frase que era muy típica de ella y que ahí, obviamente, se acababa toda discusión. Es que ella me decía: no te estoy preguntando, te estoy mandando. Por lo tanto, yo, a través del mandamiento que ella me daba, yo tenía que ir, y iba de manera muy enojada, ¿ya? Iba de manera muy molesto, y compraba y traía las cosas. Ahora, cambiaba un poco mi actitud cuando me decían: compra, anda a comprar, y el vuelto, ocúpalo en lo que puedas, en lo que te alcance. Yo me daba cuenta que cuando había dinero de por medio, mi actitud a hacer las cosas era totalmente diferente. Ya no iba molesto, ya no iba pensando en que estaba jugando, sino que hacía esperar a mis amigos porque me iba a poder quedar con dinero, me iba a poder quedar con un beneficio al hacer una tarea. Y muchas veces yo veía que esa era mi actitud al momento de actuar. Si yo esperaba que mi madre me dijera: quédate con el vuelto, y cuando no me lo decía, yo iba más molesto aún, porque yo esperaba a recibir algo a cambio. Ahora, esto obviamente
lo pensaba y muchas veces también en el cristianismo lo pensé a través de qué pasaría si nos dieran dinero por cada cosa que nosotros hiciéramos. ¿Cómo sería nuestra actitud si por cada cosa que nosotros realizáramos, cualquier trabajo, cualquier esfuerzo que pudiéramos hacer, nos dieran dinero? ¿Cómo sería nuestra actitud? A veces sabemos que tenemos actitudes que no nos causan ningún problema, pero hay actitudes y hay cosas que nos tocan realizar que de verdad no son muy agradables. Por ejemplo, muchas veces ir al trabajo. Hay personas que dentro de esta semana, que llovió mucho, tuvieron que salir y justamente el hermano Álvaro me contaba acerca de que tenía que ir en la micro, iban todos apoyados en la pared porque el agua corría y nadie se podía sentar porque todos los asientos estaban mojados. Y tenían que ir todos aplastados en la pared para que la micro, porque se estaba lloviendo dentro de la micro. Yo creo que si no hubiera una motivación en cuanto a una remuneración de por medio, nadie en su sano juicio se levantaría temprano, con frío, en días muy lluviosos donde cuesta transitar, para poder ir a un lugar a trabajar y sin recibir nada a cambio. Por lo tanto, muchas veces nosotros hacemos eso y es lo que el Señor nos dejó para poder trabajar, para poder hacer lo que Él nos pide, proveer también a nuestras familias, proveer también a la iglesia. Y es justamente lo que nosotros hacemos. Pero sabemos que muchas veces no lo hacemos de forma contenta. Ahora, esto nos lleva a pensar es que muchas veces el dinero causa que nuestra actitud cambie. Nuestra disposición a ciertas tareas también cambie. Así muchas veces nosotros, hermanos, vemos que el dinero cambia nuestra disposición en nuestro corazón. El corazón nos muestra a través de nuestras emociones cómo y qué papel juega el Señor, qué papel juega el dinero, qué papel juega nuestra familia, qué papel juegan nuestros hijos. Podemos sentir contentamiento o aburrimiento de muchas cosas, pero el contentamiento tiene que ver justamente con lo que hay en nuestro corazón, con las inclinaciones que están ahí introducidas, que muchas veces son imperceptibles a nuestros ojos, pero nace con un deseo, nace con la satisfacción de tener una seguridad. Pero cuando nosotros vemos acerca de estos versículos, y quiero que recordemos en 1 Timoteo, que estuvimos leyendo en el capítulo 3 del capítulo 6, 1 Timoteo 6, versículo 3 nos decía acerca de si alguien enseña una doctrina diferente. Estamos hablando de personas que están enseñando una doctrina diferente y en el versículo 5 nos terminaba diciendo que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y es que la verdad, hermanos, es que sí, en efecto, como dice el versículo 6, en efecto, la piedad puede ser un medio de ganancia si va acompañada de contentamiento. Porque el motor de esa piedad va impulsada por el contentamiento y la devoción a Dios y no va impulsada por la avaricia. Aquí vemos en 1 Corintios, aquí vemos en la ciudad de Éfeso, que habían personas que ocupaban la enseñanza para poder, y creyendo ellos, que podían alcanzar algo de dinero. Cuando hablamos acerca de aquellos que enseñan, aquellos que llevan y aquellos que disponen su tiempo y su dedicación para poder enseñar a otros y piensan que justamente el ministerio acerca de enseñar, acerca de todas estas cosas, trae una buena remuneración, la verdad es que yo le puedo decir que está algo equivocado, a no ser que tengan ciertas inclinaciones hacia ciertas enseñanzas que sabemos que hoy en día
dejan mayor recaudación y que es muy bien conocido en cómo se ha dado en nuestro tiempo, en cómo muchas personas y falsos han aprovechado esto. Pero ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos concluir cuando nuestra devoción a Dios va acompañada de contentamiento? ¿Qué muestra en nuestro corazón? Que tiene que ver justamente en que muestra nuestras verdaderas intenciones. Cuando nosotros debemos servir al Señor, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Porque nos están extendiendo una ayuda financiera? ¿O porque queremos en devoción servir al Señor? Vemos personas que pueden tener una afinidad porque pueden sacar un beneficio en ciertas situaciones. Yo veo personas en mi calle, en mi cuadra, que me tratan muy bien porque saben que pueden tener ciertos beneficios en tener, quizás podríamos decir, el beneficio de estar en buena con alguien. ¿Ya? Porque esas personas no tienen un testimonio muy bueno y tienen trabajos que son algo ilegales, por no decir ilegales. Por lo tanto, buscan el favor de los vecinos para no tener ningún enemigo y justamente están motivados por otra cosa. Es así muchas veces que personas enseñan o personas sirven con otra motivación y no va acompañada con el contentamiento de servir al Señor. Cuando las personas y en las iglesias se enseña desde un punto de vista en donde el dinero es la fuente del deseo del corazón del que enseña, la verdad, hermano, lo único que vamos a encontrar es que aquella persona que enseña va a dañar, va a desviar a las personas. Los va a lastimar, los va a engañar, los va a dañar, los va a desviar totalmente del camino. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Y por qué el apóstol Pablo lo habla? ¿Por qué es tan necesario hablar de este tema? Y es porque justamente estas personas que enseñan con una motivación guiada por la codicia y la avaricia, daña y desvía a personas. Y las personas son importantes para Dios. Son personas importantes para Dios. Por lo tanto, Dios quiere que esas personas estén bien. Cuando Dios añade a la iglesia, Dios siempre va a añadir a la iglesia, primero a una iglesia que esté predicando, porque es lo sano que corresponde. Es justamente en el pasaje del libro de los Hechos cuando vemos que Pedro predicó el evangelio y se convirtieron muchos y dice que el Señor añadía a la iglesia. Está en un contexto donde se predicaba el evangelio. No que la iglesia estaba sentada y la gente llegaba de la nada. No que la iglesia no predicaba y Dios aún así añadía, sino que se predicaba y Dios añadía. Pero Dios añadía a la iglesia, a los que habían de ser salvos, justamente a una iglesia sana. Dios, cuando se preocupa de una persona, no va a traer personas a una iglesia para que sean lastimadas. Ahora, cuando muchas veces nuestra motivación de acercarnos al Señor es incorrecta, de no buscarlo a Él por una necesidad o no buscarlo a Él porque necesitamos de su perdón, sino de los beneficios que yo puedo conseguir de Dios, muchas de esas personas llegan a los lugares donde justamente hay personas enseñando que también están buscando su propio beneficio. Por lo tanto, es muy necesario que nosotros detectemos cómo funciona todo esto, cómo se desarrolla, cómo ver las intenciones del corazón. Porque hay algunos hermanos, hay algunos que piensan que la devoción al Señor pueden comercializar con ella, que pueden sacar y pueden enriquecerse de la devoción al Señor. Piensan de que la fe es un medio para alcanzar dinero. Incluso en nuestra región, Latinoamérica, se ocupa mucho en levantar iglesias y a veces se escucha de ciertas personas, no, es que ahí lavan dinero. Se escucha en muchos lugares decir, no, esa iglesia, ahí no va casi ningún hermano y casi siempre está cerrada.
Pero hay personas que piensan que la fe es para enriquecerse y la verdad que no es así. Pero no tan solamente hay que tener claro de que la fe no es para enriquecerse, sino que debemos ser cuidadosos. ¿Y cómo cuidarnos de aquellos que enseñan mentiras? Porque podemos ser víctimas de ellos si no entendemos las Escrituras. Es por eso y es necesario que nosotros prediquemos de la palabra de Dios. Por eso es necesario que prediquemos de este tipo de cosas, porque el apóstol Pablo lo encontraba necesario. Porque la Biblia habla mucho de dinero y no habla justamente de dinero para alcanzar a enriquecerse, sino de hecho habla mucho de dinero por causa de muchos que quieren enriquecerse y para advertir a aquellos que están siendo enseñados de forma incorrecta. Hoy en día encontramos muchos falsos apóstoles, falsos profetas. Encontramos personas, falsos apóstoles, que están haciendo y están lucrando con la fe. Están lucrando con aquellos que creen que muchas veces vienen de forma genuina con una necesidad y que tipos y personas están aprovechándose de estos hermanos. Esto el apóstol Pablo no lo toma de una manera ligera, no lo toma de una manera simple, ni amable tampoco, sino que él lo muestra. Él reclama acerca de esto. Porque es necesario, hermanos, hablar de estos temas. Y no hay que cuidarle las espaldas a personas que están predicando un falso evangelio por enriquecerse. Muchas veces vamos a perder amigos, vamos a perder familiares, porque no van a querer entrar en razón cuando queramos nosotros mostrarle que están siendo engañados por personas. Y esto es algo serio. Muchas personas piensan que hoy día solamente la forma en cómo se enriquecen algunos falsos que enseñan es aquellos que predican de la prosperidad en sus iglesias. Y sí, muchas veces es así. Pero hay muchas veces y debemos tener mucho cuidado porque hay personas más descaradas que están seduciendo a muchos. Están seduciendo a muchos a través de que dicen que predican en el evangelio, pero no lo están predicando. Hay un predicador sumamente famoso, los Estados Unidos, una persona que se llama Kenneth Copeland, ¿ya? Y esta persona tiene una flota de aviones. Y él pedía a su iglesia un nuevo jet privado para poder predicar el evangelio a todo el mundo. Y una periodista le preguntaba, ¿era necesario? Y él la confrontó y la verdad es que les va a causar quizá un poco de risa si buscan ese video, ¿ya? Porque él tiene unos ojos bien saltones. Y suele ser bien agresivo en el momento de expresarse, ¿ya? Quizás no conocen del nombre, quizás lo pueden conocer como este pastor que maldijo al coronavirus y dijo que el coronavirus se iba a morir en ese instante del planeta. Y bueno, ustedes saben que no pasó nada. Pero justamente por esos videos ustedes los pueden quizás conocer más que por nombre. Pero debemos tener cuidado, hermanos. Debemos cuidarnos de este tipo de enseñanzas. Debemos cuidarnos de aquellos que piden acerca de estas cosas. Porque ¿qué tiene que ver el evangelio con tener una colección de aviones? ¿Qué tiene que ver el evangelio con tener una mansión de millones de dólares? ¿Qué tiene que ver el evangelio con enriquecerse y con tener las cosas de lujo o estar siempre a la moda? ¿Qué tiene que ver el evangelio con esas cosas? El apóstol Pablo es claro aquí y ataca justamente a aquellos que enseñan falsedades para poder enriquecerse. A mí normalmente yo sé y conozco a muchos hermanos que no les gusta dar nombres, no les gusta mencionar cosas directas para no ofender, pero la verdad, hermanos, es que no es esa mi actitud.
¿Ya? Yo no tengo por qué buscar ni velar por el bienestar, ni que se vaya a sentir alguien mal, alguien que está menospreciando el mensaje de Dios y es que está engañando a personas que son valiosas para Dios. Esas personas se han decidido desviarse, han tomado una decisión de seguir el dinero. Antiguamente yo veía un youtuber en ese tiempo de que empezaba YouTube, había un niño que participaba en unas batallas de rap con otra persona y le decían Mac Dinero porque él decía el dinero, el dinero, el dinero, el dinero y solamente él decía eso. Se supone que la gente debía improvisar con palabras para responderle al otro y cuando a él le tocaba, él no decía nada, no formulaba oraciones, él no formulaba, solo decía el dinero es dinero, aprende algo dinero. Y ahí quedó como en sí dinero, Mac Dinero. Porque él solamente en sus batallas respondía, el dinero es dinero. Él solamente hablaba dinero. Y obviamente como por el chiste la gente se reía. Pero él no estaba enseñando algo a través de la fe. Él no estaba guiando ni ocupando a personas para abusar de ellos. Pero justamente, hermanos, vamos a encontrar personas que predican y enseñan justamente con la misma actitud que si uno viera el corazón, está diciendo lo mismo que este personaje y este joven que decía el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Tienen la misma actitud en el corazón de que solamente hay dinero. Aquí en Latinoamérica, en México, hay un predicador que se llama Jorge Pompa. Y este predicador en un momento y se hizo bien viral en TikTok y en Instagram, en Reels, que él dijo, el Señor me habló. Y el Señor me dijo que construyera un garage. El Señor me dijo que lo construyera y que lo hiciera bonito. Y él le decía, ¿para qué, Señor? Tú construyelo, obedece. Porque ahí yo voy a poner los autos del año para ti. Los Rolls Royce, los Lamborghinis, que tú solo manejarás por haber sido fiel a la obra, por haber construido el templo. Y él dice, y lo más loco es que ya lo construí. Y todo, bravo, bravo, gloria al Señor, gloria al Señor. Y uno baja en los comentarios de YouTube, amén hermano, amén profeta tanto, amén. Y uno piensa, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver eso con la predicación? Uno puede hablar con ellos acerca de esto y su amor al dinero también los vuelve sumamente agresivos. Los vuelve sumamente insultantes. ¿Por qué? Porque ellos no son capaces de guiarse por la palabra de Dios. Jamás vamos a encontrar a alguien manteniendo una conversación tranquila ni sana con esas personas citando la palabra de Dios. Porque aquel que los desafía, que es más entendido, no puede ser engañado. Es por eso que necesitamos predicar la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos enseñar todo el consejo de Dios. Porque si enseñamos todo el consejo de Dios, ustedes no van a ser engañados. En cambio, si carecemos, podemos pensar en ser ilusos y decir, no, a mí no me entran balas. Otros pueden caer, otros pueden ser engañados. Así como algunos piensan, no, yo no puedo caer en adulterio. ¿Cómo voy a caer? Eso es para otra clase de personas. Pero hermanos, todos somos pecadores. Y todo pecador que no reconoce su pecado vive con una mente reprobada. Toda persona que no quiere reconocer que hay pecado en sí, está viviendo con una mente reprobada, de no querer asumir su culpabilidad ante la falla. Así hay personas que han buscado enriquecerse de la fe. El versículo 7 nos dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Justamente, hermanos, eso es lo que debemos tener en mente.
Nada trajimos al mundo, nada podemos sacar de él. No podemos ocupar estos bienes después de esta vida. No podemos ser igual que los egipcios que se enterraban con fortunas y se tapaban porque ellos tenían una mentalidad totalmente diferente, pensando que podían hacer uso de eso luego de la muerte. La verdad es que nada trajimos al mundo y nada podemos llevarlos. Es por eso que nosotros debemos enfocarnos en las cosas que realmente son eternas. Aún así, Dios nos ha permitido y Dios nos ha dejado poder disfrutar de una familia, poder trabajar, poder generar bienestar para otros hermanos, si bien como estuvimos hablando acerca de los esclavos y los amos, que se servían mutuamente y que eso es beneficioso. Es necesario que podamos entender que en esta vida es algo pasajero. Que aún así que tengamos que hacer cosas es algo pasajero. Versículo 8, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Qué nos pone contentos, hermanos? ¿La provisión de Dios o el dinero? Debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos porque Dios por algo siempre habla de dinero, porque el dinero ocupa un lugar muy especial para nosotros, que Dios quiere ocupar y que a Dios le corresponde, que Él es el sustentador. Por lo tanto, hermanos, analice su corazón. Yo siempre analizo mi corazón porque siempre es bueno hacerlo, hermanos. Porque inevitablemente cuando llega fin de mes y cuando entregan el dinero, hay una emoción de contentamiento en el corazón. Dice, oh, qué rico, pagaron, cantó Gardel, pagaron, ok, ahora, ¿qué hacemos? ¿Con quién nos juntamos? Oye, ¿estáis desocupados? Juntémonos, hagamos algo. Muchas veces hermanos invitan a compartir y dicen, no, lo siento, no, es que no tengo ni plata. Y justamente, hermanos, muchas veces disponemos nuestra actitud y nuestra disposición según el dinero que tenemos en nuestra cuenta. Y no puede ser así. No puede ser así que estemos buscando eso. Por lo tanto, nosotros debemos entender que a un hijo de Dios jamás, y no lo estoy decretando ni nada, estoy citando las Escrituras. Un hijo de Dios jamás le va a faltar la comida. Y a un hijo de Dios jamás le va a faltar el vestir. Ni Salomón se vistió tan hermoso como las flores, ni Dios desampara a las aves del cielo. Y el versículo continúa diciendo, más busquen el reino de Dios y todas las otras cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. O sea, que si usted está pensando en provisión, la provisión sí, Dios se la dará a través del trabajo y todas esas cosas. Pero el dinero será un medio que Dios ocupará. No será el dinero quien le va a sustentar a usted, sino es Dios sustentando. Y Dios puede ocupar un trabajo normal, secular, lo más simple, o Dios puede ocupar otras vías, como Él estime de forma soberana. Él puede bendecirla a través de un amigo, a través de un hermano, a través de la iglesia, a través de su propio trabajo. Pero jamás un hijo de Dios se quedará sin estas cosas, porque Dios lo prometió. Aquellos que sienten una necesidad de sustento, una necesidad de que quieren y necesitan de su sustento, para conseguir el sustento, aunque parezca extraño, es buscando el reino de Dios. Porque Dios va a añadir todas esas cosas que hará falta. Ahora, el apóstol Pablo no está condenando en sí los bienes de las personas. El apóstol Pablo no está condenando el tener riquezas. En ningún momento lo está diciendo. Y la Biblia en ningún momento lo expresa de que si alguien es adinerado está mal. Pero esto es siempre y cuando, si Dios provee esa riqueza, si Dios a través de su gracia es quien está proveyendo. Ahora, la Biblia en ningún momento tampoco exige un voto de pobreza. Hay muchos cristianos que están predicando que prácticamente deberíamos vivir de una forma casi como indigentes.
y que eso es agradable delante del Señor. Probablemente esa persona a través de sus necesidades va a codiciar más el dinero que alguien que ya lo tiene. Por eso, hermanos, debemos ser muy cuidadosos, siempre, constante. Es interesante como una de las pruebas que yo he conocido dentro del ministerio pastoral es justamente a veces no tener los recursos que uno solía disponer antes cuando trabajaba en el mundo. Pero justamente creo y he aprendido que es un buen filtro que Dios hace para ver qué hay en el corazón de una persona. ¿Tu corazón está con ganas de enriquecerse? Bueno, Dios te deja en claro que si tú quieres ser devoto a Él de forma genuina, este camino no es para enriquecerse. El camino del Señor no es para enriquecerse. Y aquellos que buscan verdaderamente la fe no van a lograr enriquecerse por eso. Para tener las cosas necesarias, sí. Dios le va a proveer incluso más de lo que debería. Porque si fuera Dios justo, solamente Él se limitaría a que come hoy día, vístete y bueno, ¿tienes una prenda? Bueno, ¿está sucia? Sí, pero está vestido. Dios podría ser así, pero vemos que Dios bendice mucho más allá. Sobreabunda la bendición que nos puede dar. Pero muchas veces, hermanos, en esta época tenemos más necesidades de las que quizás podríamos analizar. Antiguamente las personas tenían para comer y para vestir, y los que eran adinerados tenían terrenos y animales, y tenían personas que trabajaban aquello, pero todo lo demás era sobreabundancia. En cambio, hoy día tenemos que tener para hacer actividades, para salir, para comer, para tener un auto, para pagar la benzina. Si tenemos más dinero, la necesidad de otro auto crece. De ahora tener una casa más grande donde poner el segundo auto. Y son cosas, son necesidades que van apareciendo, pero justamente no se remeten a lo que Dios está hablando acerca de las necesidades básicas. Dios va a proveer en su medida, pero no para que nuestro corazón caiga en codicia, sino para que nosotros aprendamos a contentarnos con realmente lo esencial. ¿Sé qué quiere decir? El apóstol Pablo en algún momento dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dándole gracias a los hermanos de la ciudad de Filipo, ya que él estaba pasando por una necesidad también económica. Y en algunas oportunidades el apóstol Pablo estuvo bien en una situación económica y a los corintios les dijo, no, yo no quiero esa ofrenda porque yo trabajo. Ahora a los filipenses les dice, muchas gracias por la ofrenda. Porque estaba pasando por necesidad. Por lo tanto, no podemos ver y decir, no, es que siempre hay que rechazar la ofrenda. El apóstol Pablo en algún momento él dijo, mira, ¿sabes qué? Yo podría tomarla, pero no la voy a tomar. Pero a los filipos les dice, muchas gracias. Y les envía una carta y les dice, yo me he aprendido a contentar tanto en la abundancia, tanto en la necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es justamente donde el enfoque recae en Cristo, porque Cristo es su contentamiento. Nosotros debemos aprender a contentarnos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sí condena el deseo inmoderado al dinero, que justamente nace de la insatisfacción del Señor. Cuando Dios ya no satisface el corazón de un humano codicioso, el humano rechaza la fe y abraza la codicia. Rechaza aquello que Dios le dio para abrazar todo aquello que obviamente cree que puede alcanzar a través del dinero. Dicen que el dinero trae la felicidad. Es una frase muy popular del mundo. El dinero se dice que trae la felicidad porque justamente el humano siempre busca la satisfacción de la felicidad y del contentamiento. Y cuando Dios no es el motor de su contentamiento,
buscará la felicidad en otra cosa, porque hay insatisfacción en el corazón. Hay insatisfacción de cuando nosotros buscamos de Dios y ya la palabra de Dios, la respuesta de Dios ya no nos satisface. Porque hay personas que están buscando que la Biblia diga otra cosa. Y como no la dice justamente, no es lo que quieren escuchar. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de esto. El versículo 9 y 10 nos dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermanos, el amor al dinero es un pecado. Y es un pecado que lleva a las personas a entregar su vida completamente a Él, a esforzarse, gastar su tiempo por completo, invertir todo su tiempo, sus segundos, su corazón y su mente en pos de conseguir el dinero. Por lo tanto, este es un gran pecado. Y este pecado lleva a la perdición. No se pueden servir a dos señores. No se pueden servir a dos señores. Ese lugar que muchas veces el dinero ocupa en el corazón le corresponde al Señor. Le corresponde a Dios, a nadie más. Es por eso que Dios es tan celoso con este tema, porque suele ser el dinero el quien se sienta en el corazón de los seres humanos para poder satisfacer el pecado que hay en el corazón del hombre. Así es como hay personas que se dan cuenta que son multimillonarias, pero aún así siguen acumulando riquezas. Hay personas que enseñan del Evangelio, que podríamos decir que están totalmente forradas en dinero, y si ellos quisieran arrancarse y no volver nunca más, podrían vivir una vida como la que llevan actualmente. Pero una de las cosas por qué las personas que tienen dinero buscan más dinero es porque les da una posición y de influencia y de poder influir, de poder hacer cosas que otros no pueden hacer. Por lo tanto, el dinero a aquellos falsos que enseñan les da un estatus justamente de cómo tiene Dios en el corazón. En estas iglesias donde se engañan a las personas y estos falsos que engañan a los hermanos a través del dinero, pasan a ocupar, esos pastores muchas veces se sientan en el corazón de los hermanos. Porque el pastor es el que influye, el pastor es el que trae la palabra de Dios. Si el pastor dice que es así, es así. Y no hay nada más que discutir, pero no van a la Escritura. Ni tampoco el pastorado va a la Escritura porque no le conviene. Busca sacar textos fuera de su contexto para respaldar su mentalidad. Y esto es algo terrible, hermanos. Pero debemos entender y ser precavidos. Siempre debemos ir a la palabra de Dios en todo su consejo, porque todo su consejo es inspirado por el Espíritu Santo. Y Él es nuestro ayudador. Él nos guía al camino que Cristo Jesús mostró para llegar al Padre. Una persona que solamente ama el dinero, la vamos a poder reconocer. ¿Por qué cosas? Porque siempre habla de dinero. Siempre todos sus temas tienen que ver con dinero, con cómo se produce más dinero, incluso de cómo Dios te puede ayudar a tener más dinero. Y todos sus temas, incluso relacionándose con Dios, no tiene que ver con el arrepentirse, con el crecer, con el abandonar el pecado, con el renunciar, tomar tu cruz y seguir a Cristo Jesús, sino que tiene que ver justamente qué es lo que sueñas, qué es lo que tienes en tu corazón, qué es lo que tienes en tu mente. Bueno, si somos honestos, hay pecado. Y estas personas dicen, Dios te puede dar eso. Por eso el corazón es engañoso.
Corazón es engañoso, debemos cuidar. Dios puede cumplir esos deseos de nuestro corazón, pero siempre y cuando que estén fundamentados en su voluntad. Y para que que nuestro corazón y nuestra mente esté fundamentado en su voluntad, tiene que haber contentamiento en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no es nuestro contentamiento, lo único que va a haber es pecado. Lo único que va a haber en nuestra mente es pecado. Y cuando los falsos aluden a que Dios puede cumplir tus sueños, es solamente diciendo como que Dios puede respaldar y fomentar tu pecado a través de las finanzas. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos, porque a alguien que le dan la facultad de poder satisfacer todo su pecado a través de las finanzas, lo único que va a hacer es encontrar perdición al final del camino. No va a haber salvación para nadie que busque de esto. Hermanos, tengamos cuidado a aquellos que hablan por amor al dinero en nombre de la piedad, en nombre de la devoción a Dios, de que son muy devotos y por eso hablan mucho de dinero y cómo entre más dinero tengas es porque Dios te está bendiciendo, es porque Dios te está respaldando, entre más dinero tienes es porque eres el ungido del Señor. Hermanos, estos son mentiras satánicas que no debemos escuchar, que no debemos prestar atención y que debemos ser cuidadosos en poder entablar conversaciones por ese tipo de personas. Porque a través del engaño saben manipular muy bien y saben encontrar en qué usted tiene déficit de conocimiento. Porque ellos conocen de la Escritura, pero han rechazado el conocimiento de Dios. Ellos conocen cómo manejar las Escrituras igual que Satanás, el diablo. Conocen, pero las rechazan, porque Dios no es la satisfacción de su corazón. Hermanos, lo que usted ama es lo que le trae contentamiento. Piense en su intimidad, ¿qué es lo que le trae contentamiento? Bueno, es eso lo que usted ama. Aquellos que aman el dinero, buscan el dinero y eso es lo que les da contentamiento. Pero aquellos que aman a Dios, buscan de Él, enseñan de Él, porque Él es el que trae el verdadero contentamiento a su corazón.